clase vamos a dividirla en dos bloques. La primera parte va a estar referida a resumir lo que significa el concepto de alfabetización visual para su mayor comprensión, los alcances que tiene, los fundamentos. Y de allí, al término de ese periodo, quisiera yo tener alguna retroalimentación de parte de ustedes para saber que han realmente construido un concepto de alfabetización visual bastante claro y firme que las oriente. La segunda parte de la clase va a estar destinada a iniciar actividades de taller propiamente tal con los elementos de expresión plástica que ustedes han traído para acá. Eso. Bueno, en todo caso, cuando estamos hablando de alfabetización visual, ¿cierto? Y desde un punto de vista de educación de las personas, estamos hablando del ámbito de la educación estética, ¿cierto? La educación estética. Y como decíamos y aclarábamos ayer, el término estético o estética viene del griego, que significa apreciación sensible. Vale decir, nosotros al estar educando en alfabetización visual, nos estamos aproximando hacia la sensibilidad de las personas que estamos educando. Vale decir, su capacidad para sentir, porque el concepto significa, ¿no es cierto?, estética significa apreciación sensible. La capacidad entonces de desarrollarnos en el sentir, y el sentir, ¿no es cierto?, de muchas maneras, entre ellas las manifestaciones de las artes, de cualquiera de ellas. Quizás decíamos ayer, aclarando algunas de las artes que están imbricadas, ¿no es cierto?, unas con otras. Por ejemplo, la música es una de las artes más abstractas. Sin embargo, a nosotros nos crea un espacio de apreciación sensible. Nos podemos sentir identificados con una melodía que nos trae algún recuerdo agradable o desagradable, o nos transporta a algún momento de nuestra existencia pasada, ¿no es cierto?, o nos evoca algo, o nos gusta también o nos disgusta. Entonces, de esa manera, al ilustrarlo con la música, podemos decir que nosotros ahí estamos viviendo un momento estético, ¿cierto?, un momento de apreciación sensible. Y así también en el caso de otras artes, como las artes visuales. Nosotros al tener una educación que haya apuntado y nos haya formado como personas sensibles, vamos a ser capaces de poder acercarnos a alguna exposición, ¿no es cierto?, de alguna galería, de algún museo, y sentirnos conmovidos por la presencia de una pintura, una escultura o una obra de arte visual que también que nos conmueve, ¿no es cierto? Entonces, es aquella educación es la que yo he reclamado ayer, que está bastante, digamos, en un área muy marginal y que la escuela prácticamente no desarrolla como debiera desarrollarla, sobre todo desde la temprana infancia, la niñez, ¿no es cierto?, con mayor razón la adolescencia y después la juventud hasta que nosotros terminemos nuestra formación. Entonces, ese es un área que está un poco olvidada, digamos. Por eso que nosotros decimos que hay un currículo posible. Ese currículo posible puede ser el de trabajar la alfabetización visual. Alfabetidad, dicen los españoles, crearon ese término porque no existía en el idioma castellano. Entonces, nosotros ya apuntábamos ayer a que la escuela, ¿no es cierto?, al decir que trata de formar integralmente, por lo menos tiene que haber una formación intelectual, una formación física, ética, pero también una formación estética. Y ya respondimos esta pregunta diciendo, ¿no es cierto?, que esta formación integral prácticamente no se alcanza en la medida que debiera idealmente lograrse, ¿ya? Entonces nosotros, al menos los profesionales de la educación, estamos involucrados en educar ¿para qué? Tampoco he podido hacer la presentación con la pantalla completa porque me muestra la mitad. Vamos a probar nuevamente, ahí.
¿Ahí? Ahí sí, ya. En primer lugar, una de las áreas de la educación se trata de, ¿no es cierto?, de transmitir la herencia cultural. Ahí estarán los ramos de historia, de lenguaje, ¿no es cierto?, vernáculo o materno, para tratar de mejorar también el orden social, pero por sobre todo también favorecer la autorrealización personal, ¿cierto? Encontrar que las personas que se están educando encuentran en la educación que les entregamos una forma de autorrealizarse y después de proyectarse en la vida. ¿Ah? Eso es uno de los logros quizás más importantes de la educación formal, ¿ya? Entonces, luego, también nosotros transmitimos herencia cultural, enseñando códigos de comunicación. Entre eso está, como hemos estado preocupados nosotros acá, el código visual. Lo visual constituye un lenguaje, ¿no es cierto?, o un código posible de ser enseñado y también, por supuesto, entendido. ¿Cómo mejoramos el orden social desde el punto de vista de la enseñanza de las artes? ¿No es cierto? Promoviendo el rol de las artes en la sociedad. Y las artes, como ya sabemos, han existido desde siempre en el desarrollo de las culturas y las civilizaciones. Quizás nosotros no podríamos saber mucho, por ejemplo, de las grandes culturas del pasado, como los egipcios, los griegos, o los romanos, o los pueblos mesopotámicos, si no hubieran dejado ellas manifestaciones de arte imperecederas, ¿no es cierto? O aquí viniendo a un área más cercana, en América, nada podríamos, o muy poco podríamos haber sabido del imperio azteca, o maya, o inca, si no presenciásemos ahora, ¿no es cierto?, los vestigios de su cultura. Y también cómo favorecemos la autorrealización personal, estimulando la expresión artística y la apreciación de las artes. Porque no podemos, ¿no es cierto?, frustrar a los educandos, chicos y chicas, que desean ellos manifestarse a través de algún tipo de código artístico, ya sea la danza, el teatro, la literatura, la música y, por qué no decirlo también, las artes visuales, ¿cierto? Pero ya dijimos que esta área constituye una parte medio marginal del currículo y no lo vamos a volver a decir, ¿no es cierto?, que en realidad las artes visuales, si pusiéramos a un profesor enseñando 24 horas al día, ocuparía desde la básica a la media no menos de un mes y terminaría todo el programa, y eso es todo lo que los chicos aprenderían. Ahora, el programa prácticamente tal, ¿no es cierto?, la médula del currículo de arte está constituido por la comprensión de los principios fundamentales que dan estructura a sus contenidos disciplinarios, ¿ya? Y aquí vamos a ver cómo ilustramos esto. Podemos decir que a lo menos en el caso de cuando estamos trabajando en alfabetización visual al servicio del desarrollo, ¿no es cierto?, de las artes visuales, existen tres áreas que son muy importantes, ninguna de las cuales podemos dejar nosotros de lado. Uno es la más próxima a los niños, que es la autoexpresión. Ellos como lo veíamos, ¿no es cierto?, en algunos ejemplos de ayer, nacen con la capacidad de autoexpresarse. Y eso también tiene una evolución. Entonces, por un lado está el área de autoexpresión. Pero ahí no termina el ámbito de lo que nosotros podemos dedicarnos a enseñarles. Está también el muy importante, por la herencia cultural, el ámbito de la apreciación, ¿no es cierto?, y la respuesta, no solamente la apreciación, sino que la respuesta que ellos dan, niños y niñas, o adolescentes después, o personas, a las manifestaciones de las artes visuales. Y todo aquello constituido por un núcleo muy importante, que es la historia del arte, ¿cierto?
No podemos pretender nosotros formar a una persona que termine la enseñanza media, por lo menos, ¿no es cierto?, como un visualizador culto e informado, si no lo hemos preparado también para que comprenda la evolución y el desarrollo de las artes en la humanidad, en todas sus expresiones, tanto sobre todo en la pintura, en la escultura y todo lo que significa las artes que están involucradas dentro del ámbito de lo visual. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir avanzando en la alfabetización. Ahora, ¿qué es lo que da estructura, ¿no es cierto?, a las artes visuales? Son algunos principios fundamentales. Ya sabemos que constituye un código o lenguaje de comunicación, pero es un lenguaje que no es fácil a veces de entender, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un lenguaje complejo. A veces uno se enfrenta a una obra de arte y no es de fácil comprensión porque constituye una comunicación un poco compleja. De partida no es verbal, ¿no es cierto? No tiene una explicación escrita que haya dejado el artista o una comunicación sonora que nos permita, ¿no es cierto?, entenderla de mejor manera y en mayor profundidad. Entonces, lo que hace que nosotros, cuando nos enfrentamos a una obra de arte, tendremos que enfocarnos en tratar de poner nuestra atención en los elementos estructurales. ¿Qué significan los elementos estructurales? Cómo aquella obra de arte fue concebida y cómo fue hecha. Y ahí entra en juego, ¿no es cierto?, lo que nos salta a nuestra vista, a nuestra visión. Los elementos visuales, por ejemplo. Usó puntos, usó líneas, usó color, y el color lo usó en qué grados de tono, de saturación, de brillo, de oscuridad, qué colores usó, ¿no es cierto? O en el caso de otras cosas que están más subyacentes, pero más escondidas, pero que están implícitas también. Por ejemplo, qué tipo de movimiento tiene, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de equilibrio tiene? Entonces entran a jugar también no solamente los elementos visuales, sino también las técnicas que usó el artista y el mensaje finalmente oculto que tiene, entre comillas, ¿no es cierto?, que no es a veces tan evidente. Entonces, eso significa desarrollar la habilidad para leer y producir símbolos que representan los elementos de los cuales está hecho el arte. Entonces implica el reconocimiento de las estructuras de forma, ¿ya?, las cuales unifican los ingredientes básicos de la obra de arte en un todo significativo. Siempre va a tener una significación, un todo significativo. Va a significar algo. Ese algo tiene que ser traducido por la persona que está visualizando, ¿ya? Entonces, ¿qué significa aprender el lenguaje visual? Vale decir aprender a decodificar e interpretar y producir símbolos visuales. En el fondo, ¿qué significa alfabetizar a nuestros alumnos? Perdone que diga a nuestros alumnos, porque yo soy profesor, siempre el sujeto de mi trabajo son los alumnos, los estudiantes. Ya. Entonces, nosotros buscamos desarrollar su aptitud para comprender el contenido y el propósito de toda imagen visual, por supuesto, apreciando su composición estructural y estética. Vale decir, le podemos llevar a que sea capaz de desmembrar la obra, ¿no es cierto?, y desde allí empezar él a escudriñar todos aquellos elementos que están componiéndola y que le están transmitiendo un mensaje. Y esto, ¿no es cierto?, válido para que él y ella comprenda la comunicación de mensajes visuales, ¿no es cierto?, a través de cualquier medio. Por ejemplo, ya sea de un aviso publicitario, de una fotografía, hasta de un letrero caminero, como también de las grandes obras de arquitectura,
de pintura, de escultura, ¿no es cierto? El diseño total. También nos habla de la posibilidad de que las personas cultas e informadas que han sido alfabetizadas visualmente logren tener una respuesta apropiada a ello, a lo que están observando. Y que sean capaces de expresarse, ojalá todos y todas, expresarse a lo menos en una disciplina visual, ya sea el dibujo, la fotografía, la pintura, el modelado, algún tipo de artesanía, el diseño, no sé, bueno, la confección de vestuario, de ropa, la orfebrería, bueno, cuántas artes hay, ¿no es cierto? De esa manera podríamos nosotros estar logrando alfabetizar a los estudiantes. Ahora, una vez que nosotros tenemos una persona ya visualmente alfabetizada, ¿de qué es capaz esa persona? ¿De qué es capaz? ¿Qué competencias posee? ¿Qué habilidades? ¿Qué destrezas? Es capaz de desarrollar, expresar e incrementar su vocabulario visual. Y el vocabulario visual, yo lo simplifico diciendo que es el repertorio de cosas vistas por nosotros que tienen relación con las artes visuales. Y ese vocabulario, ¿no es cierto?, puede ser a veces muy elemental, muy pobre, o medianamente desarrollado, o puede ser también muy rico. Ustedes que están trabajando en el área de la expresión, en las artes visuales, me imagino, no sé cuántas de aquí, pero en pintura, ya poseen todo un vocabulario que llamamos vocabulario cromático. Son capaces de reconocer colores, ¿no es cierto?, de identificarlos, de establecer relaciones entre ellos. Poseen entonces un vocabulario visual. Además, identifican e interpretan signos o símbolos de los cuales está hecho, ¿no es cierto?, las obras que usan los artistas visuales. También son capaces de crear y construir imágenes mentales y mensajes visuales. Una cosa que siempre yo le proponía a mis estudiantes cuando estábamos en trabajo ya de autoexpresión, los chicos y las niñas, ¿no es cierto?, y quizás nosotros también en algún momento hemos pasado por eso y hemos dicho, ¿sabe qué, profesor? No me sale. Sí, esa es una expresión que usamos, ¿no es cierto? No me sale. Pero yo entonces decía con él y con ella, o con ella, le decía, mira, mientras no está aquí, no va a estar ahí. Por supuesto, primero tenemos que imaginar, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros queremos o deseamos hacer para que finalmente eso podamos plasmarlo de alguna u otra manera visual, ¿cierto?, o gráfica. Ahora, también estas personas son capaces de explorar diferentes medios artísticos para comunicar mensajes visuales. Ya lo estamos diciendo, algunos se exploran a través de la fotografía, del grabado, de la pintura, del modelado, de la cerámica, de la orfebrería, y de esa manera comunican algún tipo de mensaje visual. También de cultivar el juicio estético, vale decir, tener una opinión acerca de lo que están observando para dar una respuesta informada, ¿no es cierto?, oculta, culta sobre lo que están mirando. Para también familiarizarse con obras de arte y artistas, ser capaces de reconocer períodos, por ejemplo, edades, tiempos del desarrollo de las artes, y decir, sí, mira, esto es una pintura del Bajo Renacimiento, o es del gótico tardío, o es de los Fauves, ¿no es cierto?, o es una manifestación del op o del pop, ¿no es cierto?, o de cualquier otro tipo de tiempo de desarrollo de las artes. Y también dice de
usar el pensamiento crítico al percibir y analizar estructuras de las obras de arte. El pensamiento crítico lo lleva a esa persona, ¿no es cierto?, a dar respuestas informadas. Vale decir, puede manifestar, decir, mira, esta obra me gusta, pero no porque solamente me guste. ¿Por qué te gusta? Porque sí, no. Me gusta porque yo veo acá una estructura, ¿no es cierto?, bien equilibrada. Aquí usó este tipo de recurso visual y lo hizo bien, ¿no es cierto? Acá aparece un mensaje visual que me está hablando de tal cosa, etc. Eso es dar una respuesta culta, una respuesta informada. De esa manera, entonces, podemos decir que estos tipos de competencias, ¿no es cierto?, se van desarrollando a través de la alfabetización visual y puede ser una conquista dentro de la educación que se está dando a los ojos. A veces, ¿no es cierto?, no es tan sencillo. Esto ya habla de una cosa un poco más de tipo curricular, que ya la hemos tocado. Entonces, acá ya entramos en un párrafo que nos habla de una descripción de lo que constituye una experiencia estética. Porque hemos dicho, vivir experiencias estéticas, para eso están las artes en las escuelas, para formarnos en nuestra sensibilidad, ¿no es cierto? Ya. Entonces, una experiencia estética, ¿cómo la podemos definir? Como una confrontación, un enfrentamiento abierto y activo. ¿Por qué abierto? Porque no está constreñido por ningún tipo de normas que nos digan, no, eso no lo puedes decir, o no lo puedes percibir así, o no puedes dar una respuesta de ese tipo. No, es una confrontación abierta, ¿cierto?, con un objeto o evento de arte, durante el cual un individuo desarrolla un análisis visual de un sinnúmero de cualidades y aspectos. ¿Ya? Parte de esas cualidades, ¿cuáles son? La forma, el color, el tono, la textura, etc. Y eso conforma una especie de gramática, sintaxis o vocabulario propio de la obra. ¿Ya? Por eso que se dice alfabetización, porque podemos llegar a manejar una especie de gramática o de vocabulario propio de las artes visuales. Entonces, la conclusión es que una persona visualmente alfabetizada podría ser capaz de, entre comillas, leer y escribir en este lenguaje que es el lenguaje visual. ¿Sí? ¿Qué significaría leer? Apreciar de manera culta e informada. ¿Qué significaría escribir? Manifestarse, expresarse, ¿no es cierto?, o autoexpresarse a través de algún medio artístico, de algún tipo de medio artístico. Bueno, y aquí ya está hablando, ¿no es cierto?, de que cuando transitamos en el aprendizaje de la alfabetización visual, lo hacemos a través de un camino que tiene 3 senderos. Uno es el de la autoexpresión, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Esto es una idea para reafirmarlo. Uno es la autoexpresión. Y ahí cada uno es libre de encontrar su forma de autoexpresarse. Alguno lo hará a través de la pintura, y dentro de la pintura dirá, mira, el medio mío es el acrílico, o es el óleo, o es la acuarela, o el medio mío de expresión es el dibujo, ¿no es cierto?, o es la fotografía, o el mío no, es el grabado, etc. Esa es una forma. La otra, el otro camino, el otro sendero es el de la apreciación, la respuesta al arte de manera culta e informada. ¿Ya? Y ahora tenemos la posibilidad de autoformarnos en eso de una manera maravillosa. Como decíamos ayer, apretamos un clic, ¿no es cierto?, y se nos muestra todo un museo, o todos los museos del mundo. Cosa que en el pasado era muy difícil. Había que haber ido, viajado hasta allá, hasta donde estaba el museo, para ver las obras de arte que contiene. ¿Ya? Y el otro es el de
autoeducarnos en la historia del arte, estar familiarizados con nombres de corrientes, ¿no es cierto?, de desarrollo de las artes visuales en el tiempo, nombres de artistas, épocas, situaciones, etc. De esa manera entonces podríamos decir, llegamos a estar realmente alfabetizados. Y esto no termina como una cosa que en algún momento, ¿no es cierto?, finaliza y hasta ahí nomás llega. Este es un trabajo que podemos desarrollar durante toda nuestra vida, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros podemos decir, sí, realmente yo tengo cierto entendimiento de lo que son las artes visuales, ¿ah?, o las artes en general, ¿ya? Porque me he dedicado a autocultivarme. Si ya dejé la escuela, que no me proveyó más que algunos elementos muy escasos, o a veces muy pobres, o de repente muy intermitentes, o a veces inexistentes, ¿ya? Como está ocurriendo muchas veces, lamentablemente, hasta ahora. Eso es para decir, ¿no es cierto?, qué significa entonces el estar siendo alfabetizado visualmente. Existen otros códigos, también podríamos ser alfabetizados en el lenguaje sonoro, estar familiarizados con grandes obras de la música, por ejemplo. Y eso también es parte de la cultura y del desarrollo estético de chicos y chicas en la escuela, debiera ser. Bueno, hasta ahí redondeamos nuestra presentación. Tiene bastantes alcances más, que sería lato, ¿no es cierto?, estar refiriéndonos a ello. Pero me gustaría, como dije en este momento, recibir ahora un feedback de parte de usted, una retroalimentación en base a preguntas, comentarios. Hace poco, bueno, no sé cuánto tiempo, fue bastante publicado que se vendió una obra de arte que no era nada, era aire. Y se vendió en una cantidad muy grande de plata. ¿Cómo hay una alfabetización en eso, en que no tienes color, no tienes textura, no tienes nada? Pero existía. No, estaba pongamos en el canchito, y esa era la obra de arte. Y se vendió no sé en cuántos dólares. El poder de la palabra del hombre que la vendió. Pero y el que la compró, o sea, ¿cómo evalúas tú algo así? Y lo otro, hace poco también se vendió otra obra en que era un lienzo blanco. Nada. Entonces, ¿cómo uno con la alfabetización o tú con tu experiencia puedes evaluar una obra de ese tipo? Sí, en realidad yo me sorprendí exactamente por lo que tú me señalas, Patricia, cuando vi esa noticia. En realidad el desarrollo que ha tenido las artes visuales, en este caso no habría que visualizar, ¿no es cierto? Porque, bueno, en el lienzo blanco por lo menos hay un lienzo blanco, pero en lo otro es la nada misma. Entonces uno se pregunta, yo mismo digo, no sé hacia dónde estamos deambulando ya, ¿no es cierto? Estamos de repente yéndonos por caminos que no sé a dónde nos conducirán, porque a ver, si queremos ser, parece que en base a la originalidad de hacer algo estrambótico o no sé, fuera de todo lo que se haya visto, entonces ¿quién es más audaz puede de autocalificarse o decir que es un artista, ¿no es cierto?, por haber hecho eso? Yo personalmente me he quedado un poco en el pasado, quizás no tanto como aquella encuesta que les contaba de las personas que estaban atrasadas más de 50 años, ¿no es cierto? Pero yo he llegado hasta las instalaciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que son las instalaciones y cómo nosotros nos aproximamos a ellas y de repente podemos empezar a escudriñar ahí de qué se trata eso, ¿no es cierto? Pero estas, no sé, un poco aventuras que hay de presentar, de hacer estas manifestaciones que no nos están mostrando nada, queda ya yo diría, ¿no es cierto?,
al propio espectador ahí manifestar de que él ve lo que quiera ver, o imaginar lo que podía haber en ese espacio vacío, ¿no es cierto? Un poco a mí me ocurrió así cuando apareció el famoso happening. No sé si usted, no el happening con Hadel, pero eso fue un poco una mofa a lo que sucedía con los happening. Los happening eran obras de arte que reunían distintos tipos de manifestaciones de las artes visuales, del teatro, de la danza, de la música y otras más que se le ocurriera al que la creaba, en que duraban solamente un momento, sucedían por esos happenings, de suceder o acontecer, ¿no es cierto? Y después desaparecían. Entonces, yo decía, bueno, si eso, o si querían tener una reposición de eso, tendría que haber habido un script, ¿no es cierto? Un guión para poder volver a repetir las mismas actuaciones o qué sé yo. Y recuerdo que uno que hubo en que la gente que llegaba al teatro, los acomodadores no la acomodaban, sino que la desacomodaban, o sea, hacían todo lo posible por... Entonces, yo, claro, entonces, ese tipo, o sea, en las artes la audacia no tiene límite, entonces y la mente como está abierta a cualquier tipo de cosas, también podemos ver estas manifestaciones que para nosotros nos pueden parecer ya demasiado extrañas, muy demasiado extrañas. O habrá personas sí que dicen, no, yo me quedo, ¿no es cierto?, con algunas de las manifestaciones, pero ya más tradicionales. Igual te acuerdas cuando hubo un tipo que puso una obra escultórica, la silla, ella con materiales orgánicos, con carne, sí, con sí, sí. que también fue muy controversial eso. Claro. Sí, ha habido sí. Claro. Bueno, claro, el caso, por ejemplo, hemos tenido, por ejemplo, El de la juguera también. sí, el de la juguera, la casa dentro de la juguera, sí. Bueno, Marcel Duchamp, que presentó un urinario, ¿cierto? Pero él, bueno, ya por último era un trabajo de diseño eso, porque en realidad el diseño es un área también que está en todo. Yo, paralelamente a lo que he hecho de artes visuales, también un tiempo me estuve dedicando a la enseñanza de la educación tecnológica. Y en tecnología todo se diseña. Y a veces vemos que los chicos están con un pensamiento de que lo tecnológico es lo que funciona enchufado a algo. Y yo llegaba a la clase y le decía, mira, esto es tecnología. Y le decía un botón. Un botón es tecnología. ¿Pero por qué, profesor? Sí, porque ¿cómo funciona? Funciona así, pues mira, en el ojal. ¿Te fijas? Así funciona. ¿Y por qué es tecnología? Porque esto la naturaleza no lo hace. Claro, tú te podrías hacer un botón con un pedazo de palo, una conchita, una semilla, claro. Pero esto la naturaleza no lo hace. Alguien tuvo que inventarlo, ¿no es cierto? Para cumplir una función. Y para cumplir una función. Entonces por ahí nos empezábamos a ir. Y todo diseño tiene, entre la tecnología y la función, ¿qué hay? Hay arte. ¿Sabían ustedes? Se ha hecho estudio. Por ejemplo, un caso bien concreto. Los italianos, que son haces del diseño, ¿no es cierto? En un momento diseñaron la motoneta, ¿cómo se llama? El scooter, la motoneta Vespa. Y la Vespa significa avispa, porque parece, ¿no es cierto?, tiene como el cuerpo de una abejita, así, qué sé yo. Es un diseño de tal calidad que está en el Museo Whitney. Usted entra al Museo Whitney, Nueva York, y hay una motoneta ahí. Así como hay un helicóptero y hay varias cosas del diseño, espectaculares. Y resulta que otras fábricas, no la Piaggio era la fabricante de las motonetas, ¿no es cierto? En mis años de los 50, tener una motoneta ya era una cosa, pero extraordinaria. Entonces apareció la Lambretta, otra motoneta. La Lambretta. Lambretta. Claro. Y la Lambretta nació como una motoneta
que consistía en un marco de fierro con las dos ruedas y el motor, nada más. No tenía carcasa, no tenía luz. Y la gente no la compraba. ¿Por qué? Porque la gente de alguna manera busca algo que también le guste, ¿no es cierto? Que sea estético, que sea bello. Cuando alguien va a comprar un auto, a veces se lo compra por la forma aerodinámica del auto, el color, el tapiz, no sé, pero casi no pregunta porque si le sirve porque tiene tal tipo de motor o qué rendimiento tiene, ¿no es cierto? Porque nosotros como que tenemos ya, ¿no es cierto?, en el ADN el buscar lo bello. ¿Y esto viene de cuándo? Imagínese usted en la época de las cavernas, si el tipo que salió a cazar ya llegó con un pedazo de chuleta de mamut a la casa, ¿no es cierto? Y la cocinaron y se lo comieron, ¿no es cierto? Y con el resto de la ceniza, ¿por qué le dio por hacer un mono aquí en la pared? ¿De dónde le viene eso? Y después, no contento con eso, rebuscó entre las basuras que hay y le encontró un hueso y a la señora le talló una cosa. Somos seres así. Somos seres así. ¿No es cierto? Por eso un filósofo español por ahí dijo, el hombre es un ser de lo superfluo. Tiene toda la razón. Si ustedes ya son bonitas y buenas mozas, así como yo las veo, ¿por qué más encima se tienen que poner aritos, collares, cositas, pintar las uñas? Si ya son bonitas, si ya son agradables de ver, ¿no es cierto? Así las encuentro yo. Pero no, ustedes buscan ir más allá, ¿no es cierto? Entonces, como decimos nosotros, o lo copiamos de los hombres. Ya no somos las mujeres nomás, los hombres también se van Bueno, los hombres también, ya. Ya, entonces, se fija, como dicen los mexicanos, nos enchulamos. Nos enchulamos, o nos producimos, como dicen. Entonces, somos seres de lo superfluo en ese sentido, pero lo superfluo no es tal. O sea, buscamos un sentido de belleza. De belleza. Una viejita iba a comprar todos los días el pan, con escasamente 2 monedas, compraba un pancito y pasaba a la florería y se compraba una flor. Una flor. Y le preguntaban, oye, si apenas podéis comprar el pan, ¿para qué compráis una flor? Gana esa moneda para... Sí, pero es que yo compro el pan para vivir, pero compro la flor para tener por qué vivir. ¿Te fijas? O sea, vamos siempre más y más allá. Entonces, existe aquella situación de nuestra sensibilidad. Sí, por favor. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Claudia. Sí, Claudia. Bueno, yo tenía inquietud con respecto a esto, porque si bien es cierto, uno educa visualmente o se educa visualmente, pero también hay dos miradas, por la mirada de la persona que se educa y para ver arte, disfrutarlo, y la persona que es artista. Entonces hay dos desafíos. La persona que está viendo el arte es culta, conocedora, pero el artista trata de ser transgresor, ¿cierto? Muchas veces es así, muchas veces es así. Entonces, los periodos de la historia del arte también se vieron marcados por gente que hizo cambios, ¿cierto? Exacto. Pero fueron cambios que fueron a largo plazo. Y ahora estamos en el área de la comunicación y que, si bien es cierto, se puede cambiar radicalmente de un momento a otro dependiendo más que nada de la publicidad, que se le haga cierta obra y se vuelve en moda en base a eso. Sí. Es como muy difícil en estos momentos decir esta obra es porque es tal cual. Claro, mantenernos nosotros, claro, es tal cual. Exacto, sí, exacto, sí. Tiene la razón, sí, por supuesto. En el arte siempre ha habido transgresiones y eso es lo que lo hace dar siempre un paso más allá, ¿no es cierto? Y ahí tiene sus seguidores o sus detractores también. Entonces, yo no traje una pintura, pero la tengo por ahí, si quieren la voy a traer para la próxima clase, de un niño mirando a Pollock. Ustedes tienen aquí a Pollock, Jackson Pollock, que es el pintor que inventó el chorreo. Entonces él andaba, ponía las telas así en un piso, empezaba con tarros, con baldes de pintar. Imposible copiarlo. Y yo me atreví a copiar a Pollock y hice un chico que está mirando a Pollock. Entonces, bueno, Pollock fue un transgresor también.
entre muchos otros. El arte, sobre todo el arte desde el impresionismo, ya los impresionistas fueron transgresores, ¿no es cierto?, de ahí para adelante, digamos. Y algunos otros pocos ejemplos de hacia atrás, ¿no es cierto?, que fueron transgresores con las artes. Pero se fue haciendo más habitual que los artistas fuesen, sobre todo los visuales, bueno, algunos en la música también, ¿no es cierto?, la novedad de las sinfonías de Beethoven, qué sé yo, de ahí para adelante, bueno, el mismo Mozart. Bueno, entonces de ahí se fue haciendo más frecuente quién hacía más transgresiones y eso tenía sus seguidores y creaban toda una tendencia, o hasta una escuela. La Bauhaus en Alemania, ¿no es cierto? Imagínense todo lo que le debemos a la Bauhaus, nosotros por ese grupo de, ¿no es cierto?, de arquitectos alemanes que decidió romper con los esquemas un poco de las tradiciones de la arquitectura. Y así, ¿ah? Bueno, los cubistas, el cubismo que iniciado por Picasso y por Braque, ¿no es cierto?, también. Entonces, ahí fue una cosa interesante porque cuando uno explica el punto de mirada del pintor cubista, ¿no es cierto?, a los niños, porque se les hace medio inexplicable que por qué si está de perfil le aparecen los dos ojos, o la boca le aparece por aquí, o un brazo por allá, porque se terminó con el punto de vista único, esa es la respuesta. Si yo tengo siempre un único punto de vista, ¿no es cierto?, voy a ver siempre esta botella por este lado. Pero si yo me paseo alrededor de ella y voy buscando distintos puntos de vista, la voy a poder mirar por arriba, la voy a mirar por abajo, por la izquierda, por la derecha, por todos lados. Y ese resumen lo hago ¿no es cierto? Entonces ese tipo de transgresiones fueron abriendo nuevas fronteras para las artes, ¿ah? Y así todos los ismos, ¿no es cierto? Imagínense el loco del Dalí que se puso a pintar en el surrealismo las visiones fantásticas que él tenía en su cabeza, ¿ah? U otros más, o los expresionistas abstractos, ¿no es cierto?, que se autoimpusieron, como Mondrian, que pinta nada más que con los tres primarios y solamente más negro, ¿no es cierto?, y en forma geométrica, y se acabó el cuento. Y así hizo toda su obra. O la genialidad de Kandinsky, ¿no es cierto? Imagínense todo lo que nos abrió Kandinsky con haber descubierto que existe el valor del color por el color, ¿no es cierto?, la línea y el punto y todos los elementos visuales con su valor en sí mismo, y no necesariamente al servicio de una representación de algo. Entonces, eso es interesante, ¿ah? Pero para llegar a darle valor a eso y reconocer ese valor y plantarse frente a esa obra y hacer un análisis de ella, para eso es que necesitamos, ¿no es cierto?, personas cultas e informadas desde el punto de vista visual. Si no tanto capaces de manifestarse en algún tipo de medio, no importa, pero por lo menos que tengan una cultura básica. ¿Alguna otra participación, pregunta, consulta? Porque esto realmente da para mucho, ¿no es cierto? Pero bueno. A mí siempre me llama la atención cuando tratan de analizar una obra antigua o moderna, qué sé yo, y se ponen como que el artista quiso expresar tal cosa. Y resulta que nadie sabe lo que quiso expresar el artista con la pintura o con la obra. Solamente él. Entonces, yo no sé, no encuentro la palabra, pero ¿cómo puedes juzgar, por ejemplo, ya incluso en ir al arte cavernícola? Lo interpretan como que hacían los dibujos para que les fuera bien en la cacería. ¿Y quién dice que están representando la cacería después de? Claro, también puede haber sido. Sí. Entonces, pero también sin ir más lejos, varias miradas sobre eso. Sin ir más lejos, claro. ayer se analizaron un collage que yo había hecho y le dieron una precisión totalmente diferente a la que yo había querido. Claro, a menos que el creador manifieste, ¿no es cierto? Mira, yo aquí lo que busqué fue realmente expresarme en esto, en esto. El análisis de la claro. cultura, de todo lo que estamos viendo ahora, y a lo mejor el artista quiso pintar un paisaje y pintó el paisaje como lo veía sin ninguna motivación porque le gustó,
sin ir más lejos, Claro. después lo análisis Sí, posteriores. claro, es que claro, siempre el crítico de arte sobre todo busca explicar, ¿no es cierto?, y dar una razón por lo que él está observando allí. Y no siempre, claro, es lo que la persona que creó aquello es lo que legalmente hizo, ¿no es cierto? Pero yo considero que, si bien es cierto lo que dice la Pati, el arte, de cualquier tipo de ámbito de arte, es una expresión, es una... Sí. Por eso también en la alfabetización me imagino que también el crítico se debe especializar en cómo interpretar, ¿cierto? Y no creo que sea tan lejana la interpretación de ese crítico. No, por supuesto que algo no. Debe tener Claro. que yo estoy mostrando en mi cuadro, algo estoy transmitiendo, porque es una alfabetización también, eso es una Claro. forma de transmitir el sentimiento, de transmitir sensaciones, Ideas, claro, ideas. claro. Entonces uno los plasma ahí, muchas veces no llegan al 100%, pero sí algo tiene que rescatarse dentro de lo que uno está haciendo. A lo mejor donde se hace mucho más difícil es en el arte abstracto. Por supuesto. Donde la interpretación allí es absolutamente diferente de una persona a otra. Claro, lo Pero que hay... lo clásico yo creo que siempre tiene algo... No, lo clásico es más, digamos, es más, entre comillas no más decirlo, es más fácil, digamos, más asequible. Claro, lo que sucede, claro, es que el crítico también tiene que tener una formación bastante sólida, porque si no, ¿con qué criterios va a enfrentarse a criticar? ¿No es Pero cierto? yo hablo desde otro punto. A ver, ¿de qué punto lo ves usted? Porque, por ejemplo, si hago un dibujo o una obra, lo que sea, si no está dicho al lado, o sea, por ejemplo, esta botella. Yo quería poner esta botella en esta forma porque usted me recuerda a la mujer, suponiendo. Ya. ¿Ah? Si las otras personas pueden interpretarlo como quieran y no lo que yo estoy viendo. A no ser que yo pusiera aquí al lado esto sí. Como lo que decía Patricia, claro. Lo que sí. decía ella, pero es que ella nos dijo de qué se trataba su obra. Porque uno interpreta bajo la mirada de lo que uno ve. Y para mí eso va Claro, en todo orden de cosas. Por eso... O sea, desde el realismo hasta el mar. Hasta el mar, uno cuando alguien pinta un mar, uno lo ve de una manera según cómo le llegue. Esa es mi idea. Claro, por eso tiene esa parte también la comunicación visual. Y claro, tiene que ver mucho con nuestra propia historia también, porque a qué nos evoca, qué nos dice, a qué nos llama, cómo respondemos a eso, ¿no es cierto? O nuestras preferencias también, claro. Por eso es que decíamos ayer, por ejemplo, o sea, anteayer, que la música es tan abstracta, por esa razón, porque siendo que está compuesto de sonidos, ¿no es cierto?, que nosotros percibimos y cada uno lo puede interpretar ya a distintas formas. Así es, por ejemplo, así es, por ejemplo, que ustedes tienen en la mente a lo mejor el mural Guernica de Picasso. Se han escrito libros y libros y libros sobre el Guernica de Picasso, ¿no es cierto? Entonces también buscándole, por ejemplo, un solo elemento, el toro, que para algunos significa una cosa, o el caballo que está ahí. Bueno, entonces de esa manera también hay que decir que a la vez no solamente nosotros buscamos una interpretación de ideas, pero a veces también buscamos belleza. Nada más que belleza. Pero, como dicen algunos, la belleza está en el ojo del que aprecia. Claro, el que aprecia es el que transporta su propio concepto de belleza. Sí, por favor. No, es que respecto, por ejemplo, a lo que decía Amparo, de que cada uno tiene su percepción de alguna obra o de la música o lo que sea, pero acá no sé, usted acá, ¿cierto? Que dice que hay que educarse visualmente, pero entonces existen códigos para poder uno hacerlo. Entonces yo me imagino que igual en la obra hay un código, no sé, algo como establecido, por lo mismo que hablábamos ayer en la clase de Don Gonzalo. Entonces yo creo que,
o sea, hay una parte que se interpreta por lo que yo quiero, o lo que yo veo, lo que alguien interpreta, pero yo creo que también hay una parte en la que vamos a aprender, me imagino yo, para ir aprendiendo lo que estaba hablando. Exacto. De interpretar los códigos, entonces yo creo que también hay una parte de una interpretación de códigos, que es algo que a lo mejor ya está un poquito más establecido, no sé cómo hablamos ayer de las puntas que dijo el profesor en los... ¿Perdón? ¿De qué? De las puntas en algunos trabajos que se puede interpretar como una, no sé, un poco de agresividad tal vez. Claro. Entonces yo creo que hay dos partes en una, la que se puede ver a través de los códigos que hay, pero también otra parte de la sensibilidad de cada uno como... Claro, claro, es un poco, yo diría un poco que tomamos un ejemplo al lado, por ejemplo, de otra arte, la poesía. ¿No es cierto? Bueno, la poesía clásica tiene mucho, por ejemplo, el empleo de la metáfora, pero también hay lenguajes de la poesía que te llevan te transportan a otros mundos, a otros espacios, y no necesariamente siendo una poesía que está con las estructuras de los versos clásicos, ¿no es cierto?, de tantas sílabas, de tantas estrofas, qué sé yo. Entonces, aquí ocurre también lo mismo, porque como nosotros somos únicos, cada uno de nosotros, cada uno tendrá su propia forma de interpretar. Pero como dice ella también, en el caso de lo que está haciendo Gonzalo, ¿no?, con ustedes, están trabajando en composición, ¿no es cierto? Bueno, aquí también vamos a ver que hay técnicas visuales, y entre las técnicas visuales está el de la composición por ejemplo, el equilibrio de las masas, ¿no es cierto?, por decir algo, ¿eh? Entonces, de esa manera nosotros podemos, en el caso de lo que estamos pretendiendo ayudar acá, al estar más alfabetizados en lo visual, podemos llegar a no solamente apreciar aquello de la distribución de las masas en cuanto al principio del equilibrio, sino que también cuando nosotros somos productores de una obra, en cualquier manifestación que ustedes quieran hacer, dibujo, pintura, escultura, lo que sea, también buscamos aquello, ¿no es cierto?, de equilibrar. Bueno, eso en el sentido de lo que estoy interpretando del aporte de ella. ¿Sí? Profesor, ¿y usted tiene su propio concepto de obra de arte? Que suena como una palabra súper grande, cada cosa. Sí, yo tengo mi propio concepto y por eso que yo digo que yo no soy artista. A mí siempre me cuelgan el apelativo de artista y yo inmediatamente les corrijo, yo no soy artista, yo no me considero un artista, porque para mí una obra de arte es algo que está ya en un nivel, para mí todavía no, yo tendría que haberme dedicado a aquello a lo mejor y aún quizás no lo lograría. Yo soy un profesor de arte aficionado de repente a pintar o a hacer algunas cosas que me encargan, ¿no es cierto? U otras que me han nacido de hacerlas, pero que no me ubican a mí en un nivel de artista, ¿no? Entonces la vida me ha dado oportunidad de hacer, por ejemplo, cosas ya un poco más trascendentales, no sé si son tan trascendentales, por ejemplo, los murales del Cernatur, que desafortunadamente fueron restaurados ahora, pero no quedaron como eran. Entonces esa fue una idea y alguien dice, claro, es una obra de arte, bueno, lo consideran así, conforme, pero yo no, por eso me voy a considerar un artista. Ese fue un trabajo de mucho tiempo y más que nada de paciencia y perseverancia, porque desde que yo concebí la idea fue cuando estaban construyendo el edificio, y eso fue el año 64. Y perdonen que yo me detenga un poco acá, porque a la vez es interesante a la gente comunicarle cómo se gestó una obra. El año 1964, el Liceo de Hombres José Antonio Carvajal de Copiapó cumplía 100 años, había sido fundado en 1864. Y el ministerio le construía entonces un nuevo edificio ahí frente a la plaza, en la convergencia de Los Carreras con Colipí. Y yo pasaba por ahí porque siempre en aquella época yo vivía muy cerca de la plaza. Entonces me di cuenta que estaban construyendo eso y me llamó la atención un paño de muro así como, bueno, de 14 metros de largo tiene eso, ¿no es cierto?, por 3 de alto. Y dije yo, oye, qué lindo este espacio como para hacer algo en él después.
y me acerqué a la obra que estaba en construcción y les pregunté, le dije, ¿por qué ese muro va ciego hacia la calle? Me dijeron, porque es la sala de lectura de la biblioteca. Y si ponemos ventanas, por supuesto los chicos van a pasar mirando hacia la plaza, a ver las lolas que pasan, ¿no es cierto? Y a entretenerse en eso y no van a concentrarse en la lectura. Ah, dije yo, entonces más o menos lo vi, lo medí, bueno. Y me fui, yo estaba egresando de la Escuela Normal de Copiapó. Ahí. Y yo me fui de ahí nombrado profesor a Antofagasta, a una escuela, y a la vez me matriculé en la Universidad de Chile para seguir lo que yo deseaba, ser profesor especializado en arte. Y me fui con esa idea y empecé a hacer mono. Volví a los 5 años después ya titulado de la Universidad de Chile a Copiapó, el liceo ya funcionaba como tal, y el destino me puso de profesor en el mismo liceo. Hablé con el rector y el rector me dijo, sería fantástico hacer un mural acá, ya le dije. Pero ¿de dónde sacábamos los recursos? Golpeé la puerta de la municipalidad, no se podía, hasta que llegó uno de los alcaldes y yo había desarrollado paralelamente a eso una creación de otros murales, cuadros murales digo yo porque eran de gran tamaño, de otras partes de la historia de Copiapó, en un pasillo que había hacia la calle Rodríguez, por detrás de la biblioteca pública, que ese pasillo después lo achicaron. Y ahí yo fui a la municipalidad y me dieron los recursos para pintar había 5 cuadros. Uno era el acta de fundación de la villa de San Francisco de la selva de Copiapó, que es muy bonito leerla, ¿ah? Y que prácticamente es desconocido ese documento. Bueno, después está el escudo de armas de la ciudad de Copiapó, ¿no es cierto?, que tiene lo que se llama la cornucopia, que es el cuerno de la abundancia, ¿no es cierto? Y después está un retrato de don José Antonio Manso de Velasco, que era el español que mandó, ¿no es cierto?, por orden de él, crear la villa de San Francisco de la selva de Copiapó, sobre lo que fue la villa que formaron los españoles cuando recién llegaron a Chile, porque aquí tenemos la puerta norte de la llegada de los españoles a Chile, ese otro cuadro. Y después había uno de una vista de la antigua plaza de Copiapó, donde estaba solamente la pileta, la casa consistorial y la iglesia matriz o la catedral. Y me falta un cuadro mural que mostraba el mineral de Chañarcillo en pleno apogeo, más o menos como en 1850 y algo, 60. Entonces incluso se veía la locomotora Copiapó saliendo del mineral, etc. Entonces yo pinté todo eso y me faltaba el mural. Y ahí empecé a ir a la intendencia a golpear la puerta, pues ya se estaban instalando, todavía no estaba el edificio de la intendencia, algo del gobierno nacional, pero ahí fui y siempre, todos los intendentes lo aprobaban, pero moría en el CEPLAC, los del CEPLAC decían no, y eso fueron 30 años de estar esperando los recursos, 30 años. Entonces pasó en el tiempo, yo ya había sido profesor de la misma escuela normal donde había enseñado, después fui profesor de la Universidad Católica del Norte que llegó a Copiapó, después de la Universidad Técnica del Estado que tomó esa sede y de esa se transformó en la UDA y yo estaba ahí y me fui a hacer mi posgrado a Estados Unidos, volví y ahí estaba. Y ya después la idea, dije yo, andaba en mi bicicleta con la maqueta, incluso iba a la intendencia, mire, ¿qué le parecía? Qué bueno, ya lo vamos a hacer. Y morí en el CEPLAC. Entonces, porque esa es una de las obras quizás más costosas y grandes que he hecho yo, sin que yo considere que, no sé, me da el calificativo de artista. Hasta que yo dije, ya basta de insistir en esto, lo guardé. Pero ¿sabes lo que sucedió? Aquí yo me siento, digamos, ¿cómo podría decir? Ya lo descubrí la palabra, pero sucedió lo siguiente. Apareció la alcaldesa única que había en Copiapó, doña Mónica Calcuta. Y doña Mónica Calcuta, perdón, ¿qué hora es? Sí, son cortitos, así que ya. Doña Mónica Calcuta empezó a crear áreas verdes y Copiapó se empezó a poner bonito. Yo dije, con razón, pues una mujer es dueña de casa, busca adornar la casa, ¿no es cierto?, hacerla un lugar agradable. Y llegó a mi oficina en la universidad un compañero de la escuela normal de hacía no sé cuántos años antes, que trabajaba en la municipalidad y me dijo, mira, que queremos hacer unos murales en unos sectores poblacionales de Copiapó donde hay unos muros de contención. ¿Por qué no me hacen los diseños? Ya le dije, yo no hay problema, pero yo no los voy a pintar, le dije, yo tengo mi jornada completa en la universidad, no me puedo estar arrancando en la universidad a pintar, ni me van a dar permiso tampoco.
no importa, tenemos personas en la municipalidad que lo van a pintar. Y lo hicieron muy bien. Y de ahí me acordé de la maqueta, que la desempolvé, y le dije, mira, tengo esto. Él me abrió el camino, me presentó al consejo municipal y finalmente lo aprobaron. Y la municipalidad presentó un fondar para hacer el mural principal por lo menos. Y después la intendencia se convencieron de que valía la pena hacer el otro mural y el otro mural. Se fija, esa es la historia. Y eso cubrió un periodo más o menos como de, ya yo había vuelto 30 años, más lo que me costó, como 35 años. Entonces, por paciencia no me queda. Bueno, entonces, eso. Ahora, miren, esto de la alfabetización visual continúa porque nosotros a través de este ejercicio vamos a entrar inmediatamente en materia ya más específica de cómo podemos trabajar dentro de la alfabetización visual. Y aquí, entonces, a ver, vamos a salir de acá. Aquí tenemos que entrar a la estructura propiamente tal de las obras de arte visuales, con los elementos visuales. ¿Ya? ¿Y cuál es el primer elemento que nosotros podemos encontrar? El que parece ser el más simple, el punto. Entonces, en este momento, nosotros vamos a empezar a trabajar con puntos. ¿Ah? Y aquí hago un punto aparte para tomarme un trago de agua porque tengo mucha sed. Así que, ahí por favor, ustedes van a trabajar con los marcadores, ¿ah? Y las hojas de blog, ¿ya? Mientras preparan, yo voy a decirles que hay artistas que se han dedicado a hacer su obra solamente con puntos, ¿cierto? A hacer su obra solamente con puntos. Algunos de los más connotados de las culturas vernáculas, o sea, propias de un determinado país, por ejemplo, son los aborígenes australianos. ¿Ah? ¿Han visto pintura de los aborígenes australianos? No sé. Pero aquí yo traje por lo menos algún pequeño apunte para, ¿no es cierto? Miren, ¿se fijan? Ahí. Miren qué bello, hermoso. Esa tiene mucho dinamismo, ¿ven? Bueno, y aquí hay un grupo de ellas, ¿ven? Que están haciendo un trabajo de formato mayor. ¿Ah? Solamente con puntos, pero ¿qué elemento agregaron? Color, ¿cierto? Otro elemento, color. Ya. También, ¿no es cierto?, sabemos que están los postimpresionistas. ¿Cuál es postimpresionista? Los postimpresionistas. ¿Cuál es postimpresionista? Que trabajaron mucho con el punto, tanto así que llegaron a bautizar el nombre de ese movimiento con el puntillismo, ¿cierto? ¿Cuáles son los máximos exponentes? Signac y Seurat, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí tenemos obra con puntos como esta que está abriéndose acá. No he podido encontrar la forma de poner la pantalla completa, pero bueno. Ahí ven. No sé si el foco es el que está muy desenfocado, parece, o no. ¿Está muy desenfocado? Ahí. No sé a dónde se me fue el icono de la pantalla completa, porque sería mejor. Ahí, es. Sí, hay un modo sí, pero la de las flechas, a ver.
Ahí hay otro, ¿ven? El castillo de los papas en Aviñón. Todo punto. Lo que pasa es que parece que fuera pintura lisa, pero si la examináramos mucho más de cerca y a gran tamaño, veríamos que son puros puntos. Ahí se ve un poco más de puntos, ¿ven? ¿Ven? Y puntos de colores puros casi, ¿no es cierto? No hay mezcla ni en la paleta, ni en el pincel, ni en la tela. La mezcla está en la retina, en el ojo. ¿Ven? Bueno, eso en cuanto a algunos de los clásicos. Pero están los australianos, los puntillistas, pero hay una artista que yo no sé si ustedes la han conocido de alguna manera, de alguna forma, la Yayoi Kusama, de Japón. ¿Ah? Miren lo que hace la Yayoi Kusama. Ahí está ella metida entre medio de los puntos, ¿ven? Miren, aquí está en este otro. Hace unas instalaciones así llenas de puntos, o unos tipos también de esculturas con cosas puntuadas. A ella le puso mucho más cromático, ¿cierto? ¿Ven? Miren ahí. Bueno, Yayoi Kusama, búsquenla, ahora es fácil. Mírese qué bonito, fue a una visita a Nueva York y esa es la impresión que hizo con puros puntos del Manhattan en la noche. ¿Ah? Y ahí está ella. ¿Ah? Bueno, entonces con el punto podemos llegar a hacer muchas cosas. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hacer algunos ejercicios, pero de una manera que yo... se me ocurrió trabajarla en las escuelas y me dio resultado, que era el dibujo dictado. Nosotros en la escuela hemos hecho dictado en ortografía, ¿cierto? Ahora yo descubrí que el dibujo se puede dictar. Y es interesante porque al dictar, ustedes todas van a escuchar lo mismo, pero los resultados van a ser distintos. Qué interesante. Entonces, ¿qué les parece si hacemos unos sencillos ejercicios de punto dictado? ¿Ah? Que vamos a pasar a hacer ahora de inmediato. Ahora, para que nos alcance el tiempo, no trabajemos en un formato tan grande, cosa que podamos, yo diría que incluso este ya es grande. La mitad, como lo tiene aquí Cristín, por ejemplo, ¿no es cierto esto? Perdón. Perdón. Aquí ustedes lo pueden dividir en dos, ¿no es cierto? Ya sea que lo corten o lo dividan con una raya, una línea. ¿Ah? Ya. ¿En la croquera podemos trabajar, no? En la croquera, si usted tiene croquera. Ahora, yo voy a salir de acá. Voy a salir de acá y voy a hacer algunos monos en el pizarrón. Ya. Entonces, esto ya también lo puedo apagar, porque ahora tengo que hacer algunos monos yo en el pizarrón. Ya. Bueno, entonces vamos a trabajar con el elemento punto. ¿Ya? Estos son los elementos visuales. Y el primero que vamos a trabajar entonces va a ser el punto. ¿Ya? Bueno, el punto es lo que se llama el protoelemento, porque después da origen a qué cosa? A la línea, ¿cierto? El punto da origen a la línea. Y la línea da origen a veces al contorno, que es otro elemento. Bueno, y así va. Entonces, el punto es interesante porque da origen a otros elementos. Y fíjense que el punto está en muchos aspectos de nuestras vidas que a veces no nos damos ni cuenta. Incluso está hasta, esto lo tenía en la pantalla que no puedo encontrar, el punto está hasta en la música, ¿sí? ¿Cierto? Ustedes
tienen alguna idea de las partituras, ¿no es cierto? Ahí aparecen indicaciones que están hechas con puntos, o las mismas notas son puntos. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, miren esto. Fíjense, 4 puntitos. ¿Y eso cómo suena? Miren. Ta, 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 tan. ¿No? Si en la partitura parece así. Claro, sobre todo en la parte de los violines y el piano, ta, 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 tan. ¿Y qué era eso? Beethoven, ¿cierto? Bueno, también el punto aparece a veces en situaciones muy dramáticas. Como por ejemplo, miren. Aquí no va a sonar ta 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 tan, pero va a sonar de otra manera. Ti 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 ti. SOS. Una vez le preguntaron a un niño, ¿qué significa SOS? Y dijo, profesor, estamos ahogándonos, saludos. Bueno, fíjense, ¿ah? Y aquí las pillé porque solamente hay una persona que va a poder interpretar esto. Aquí en la sala está presente. Inicio de pista. ¿Ah? Inicio de pista. Inicio de pista. El final. Fin de pista. Fin de pista. Es que sucede que Patricia y yo ella perteneció, yo todavía estoy jugando, a los Boy Scouts. Y nosotros a los chicos les vamos enseñando. ¿Ah? Tú Boy Scout, yo quiero caer. Tú ella quiere caer, claro. Bueno, ¿no es cierto? Cuando le hacemos rutas, le vamos poniendo símbolos para que se vayan guiando por el camino. Y cuando llegan a significa que ya no hay más signos de pista, porque este es el fin de la pista. Y sabe dónde está, en un lugar muy interesante para los Boy Scouts desde el punto de vista histórico, en Kenia. En Kenia, en la tumba de nuestro fundador, Robert Baden-Powell, está en su tumba el fin de pista. Hasta ahí llegó él. Después de crear a los Boy Scouts, que aquí en Chile vino invitado por la universidad. Ahí me tengo otra historia. Claro, vino después que los creó en Inglaterra, porque él era héroe nacional de haber ganado la guerra contra los Boers en Sudáfrica. Lo invitaron a Chile, vino a dar una conferencia en la Universidad de Chile, y el 21 de mayo de 1909 se fundó la Asociación de Boy Scouts de Chile, de la cual me honro en pertenecer, siempre listo. Bueno, entonces se fijan que el punto tiene muchas connotaciones, ¿cierto? Pero aquí nosotros nos vamos a entretener haciendo puntos. Y con estos puntos no hablo más. Ya. Sí, yo le voy a hacer el dictado. Me voy a transformar en un dictador. Ya. Miren. Cuando usted, si no entiende, yo he tratado de hacerlo en el lenguaje más simple posible. Si usted no lo entiende, me pregunta solamente, no hay problema. Entonces, tenemos dispuesta nuestra hoja. Nuestra hoja la vamos a disponer. Aquí le voy a enseñar un término de arte. La vamos a disponer ad libitum. Sí. Ad libitum. ¿Qué significa el libitum? Como a usted le parezca. Claro, ad libitum. O tiene traducción a la música también, a piacere. ¿Ah? A piacere, o sea, al placer de usted. Si quiere la pone en vertical, si quiere la pone en horizontal. ¿Ah? Vertical o apaisada, como se llama también, apaisada, ¿cierto? Porque generalmente el formato de paisaje es horizontal. Bueno, entonces, dispuesta con la hojita ad libitum, ustedes van a trabajar en esta oportunidad con 3 plumones.
Yo no le voy a decir de qué color van a seleccionar, eso queda también a gusto de ustedes, ¿ya? Con 3 plumones. Ahora, si tienen un solo plumón, no importa. Ya, tiene 2, trabaje con uno nomás. O con los 2. Sí, puede ser negro. Uno de los 3 puede ser negro. Ya, lo que sí les voy a pedir que tratemos de que no sea amarillo para que haga un contraste más interesante, más intenso, ¿ya? Ya. Entonces, cuando estén listas con su material dispuesto, la hoja dispuesta ad libitum y los 3 plumones, ¿estamos listos? Y ahora escuchen con atención. Esto es muy sencillo, ¿eh? Pero da para mucho, ya. Ya, vamos a partir con el plumón que hayan elegido de los 3. Perdón, vamos a empezar, no, por este vamos a usar solamente un plumón de los oscuros, o sea, vale decir un azul, un negro, un verde, un morado, ya. Después vamos a ir con los otros 3. Ya, nos vamos a ubiquémonos visualmente primero en el centro de la hoja. Ubiquemos nuestra mirada, ¿no es cierto?, nuestro rayo visual en el centro de la hoja. Ahora, vamos en estos ejercicios, voy a aclarar una cosa, vamos siempre a utilizar 3 tamaños de puntos. El primer tamaño va a ser el tamaño que nos da la punta del marcador. Después, ese va a ser el tamaño pequeño. El tamaño mediano va a ser la punta del marcador un poquito más, que llegue por lo menos, no sé, a 1 milímetro. Y después un punto grande que va a ser de unos 2 milímetros, ¿ya? No más grande que eso. ¿Tienen nombre esos portes? ¿Perdón? ¿Tienen nombres? Esos portes no, yo le puse pequeño, mediano y grande nomás, pero no tenemos, ya. Ahora entonces, visualmente, ubiquemos nuestra mirada en el centro de la hoja. ¿Ya? Entonces, escuchen bien, escuchen primero y después con atención y después procedan. Dibuje un conjunto de puntos grandes en el centro a poca distancia uno de otros, sin sobreponerlo, todavía estoy dictando, hasta obtener una aglomeración de ellos que se vaya dispersando del centro hacia los márgenes. ¿Hacia dónde? Al mar. Del centro hacia los márgenes. ¿Ya? ¿Cuántos van a poner? Los que quieran. Repito, ubicado en el centro de la hoja, dibuje un conjunto de puntos grandes en el centro a poca distancia unos de otros. Unos más cerquita, otros más lejos, pero nunca tan distantes. Hasta obtener una aglomeración de ellos que se vaya dispersando desde el centro hacia los márgenes. ¿Ya? Esto, una recomendación, no es para pensarlo mucho ni demorarse mucho. Ya, pues ustedes van ubicando los puntos, ¿no es cierto?, desde el centro hacia los márgenes, unos más cerca, otros más lejos, ese es el punto grande. Todas están escuchando lo mismo y ya veo que ustedes están haciendo todas cosas distintas. Ya, ahí vamos a estar trabajando en esos puntos. Alguien va a preguntar, ¿cuántos puntos, profesor? Los que quiera, pero no tan poquitos como para que no cubramos un área del centro de la hoja. Silencio, todas concentradas. Ya. Puede ser, la aglomeración puede ser ordenada, desordenada, como ustedes quieran, ¿no? ¿Perdón? No, se va a ir llenando a medida que yo le voy a ir, y si le faltan puntos le convía de su blusa.
Ya. Ahí estamos trabajando con los puntos grandes. ¿Ya? Esto de ir hacia los márgenes pueden ir de distintas direcciones, o sea, no hacia un margen y el otro contrario, sino que pueden ir hacia una esquina, hacia los bordes, bueno, como ustedes estén interpretando lo que están escuchando. Ya, me voy a pasear para mirar. Sí, sigo nomás, sigo nomás. Si no. Ya, si ya se cansó, no importa. Ya, ya va a avanzar para darle un poco de tiempo a las demás que todavía están punteando. Muy bien, excelente. Ya. Ya, ahora la siguiente instrucción no quiere decir que después no pueden volver a la primera. Aquí ustedes saben, las artes no son una cuestión así que 2 más 2 son 4. Eso es lo bueno de las artes, que las respuestas son abiertas, múltiples. Por eso es que está más cerca de formar, las artes están más cerca de formar personas realmente creativas que las ciencias son más exactas. ¿Ya? Y en las escuelas ahora, según lo que dicen muchas de las últimas reformas que ha habido, se necesita formar personas creativas. Pero no dan espacio si van sacando las artes del currículum. Bueno, miren, segunda instrucción. Continúe hacia los márgenes con puntos medianos. Ahora, no, para este ejercicio vamos a hacer el mismo, claro, pero puntos medianos. O sea, el punto mediano, como dijimos, un poquitito más chico, ¿cierto? Sí. Ya. Primero era con todos puntos grandes, todos eran del mismo tamaño, aproximados, nadie estaba con una regla midiendo, pero ya. ¿Y ahora qué cosa? Puntos medianos. Con puntos medianos, claro. Pero más aglomerados, más separados. Ad libitum, o sea, a piacere, como cada uno quiera, claro. Puntos medianos, claro. Pueden ir cubriendo los espacios que están más libres. O así, ¿perdón? ¿Le puedo cambiar el color si quiero? Sí, no, era solamente con el mismo color, claro. Es que cuando saliste se hizo instrucción. Ya. Estamos trabajando con puntos medianos, o sea, dijimos el punto mediano tiene más que la punta del marcador, ¿no es cierto? ¿Sí? No, traje como sea más cómodo, que no se le va a salir la tinta. Esa tinta es terrible, no, casi no le va a costar sacársela. Ya. A veces estos puntos medianos se aproximan mucho a los otros puntos y otras veces están más lejos, ¿no es cierto? Claro, nadie está con una regla midiendo las distancias, sino se van poniendo a placer. Pero ahí ese es el pequeño, porque la punta del... Yo voy a usar otro más flaquito. Más flaquito, ya, perdón. No, es que como no está. No dice. Sí, sí lo había pensado. ese ya, listo. Muy bien, pero está bien, sí está bien lo que está haciendo. Ya estábamos con los puntos medianos, ¿no es cierto? Avanzando también hacia los márgenes. Ya, digamos un rato así, con los puntos medianos.
Y enseguida, entonces, vamos a trabajar con el punto pequeño, ¿ya? O sea, la punta nomás del marcador, ¿sí? Sí, del mismo color. Sí, en el otro ejercicio vamos a usar los otros 3 colores, ¿ya? Puntos pequeños y con eso completemos nuestro trabajo. Pero siempre dispersándonos hacia los márgenes, ¿ya? Eso, muy bien. Muy bien, muy bien. Adelante. Ya, las que van considerando que su trabajo ya está como finalizado porque lo sienten así, lo terminan, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Eso es, listo. Muy bien. Genial, ya. Yo encuentro. Sí, por supuesto. Vamos a ver ahora lo que va a acontecer cuando lo presentemos. Ya está. Ya. Si tú quieres seguir haciendo, sigue nomás. Eso, muy bien. Eso. Ya. Aparecieron otro tipo de curvas, qué bonito. Ya, para poder hacer los otros ejercicios, entonces, y que haya tiempo, vamos a detenernos acá, ¿ya? Ya. Ahora, las invito a pasar adelante a mostrar lo que han hecho, para que vean ustedes que a pesar de que todas estaban trabajando con la misma instrucción, los resultados fueron distintos, ¿ya? ¿Cómo se llama, perdón? Amparo. Amparo. Y Amparo va a mostrar su trabajo, mírenlo. Esa es la organización que le dio ella los puntos, ¿ya? Pensé en el sonido. Ups. Muy bien, Amparo. Muy bien. Patricia está mostrando desde su lugar. Miren, otra forma de haberlo hecho. ¿Ya? Cristín, que está a su lado. Miren, ella buscó hicieron como caminos así, ¿ah? Para llegar a los bordes. Patricia. Ahí está. ¿Ah? Mire, ya le encontró una. Ya, perdón. Ya, ahí Patricia, ya. Antonieta va a mostrar su trabajo, de ahí desde su puesto. Ya. María Eugenia, ahí está el de ella, más organizado, ¿eh? De esa manera. Aquí, ¿cuál es su nombre? Paulina. Paulina, ahí está. Sí. Interesante que
encontré yo que después de haber hecho esos caminos así, hizo unos caminos curvos acá, ¿ah? Lo cual le provoca un contraste distinto. Igual el de ella, miren. Está bonito. El de ella parece el de la Claudia parece una... Sí, da la impresión de algo orgánico, así, orgánico o vegetal, ¿no es cierto? Ya. Bien, se dan cuenta que con un elemento tan simple como el punto y con un dibujo dictado en que todos estamos escuchando lo mismo, los resultados son siempre distintos y son sorprendentes porque estamos recibiendo las mismas órdenes. Eso es lo bonito que tiene trabajar en las artes, ¿no es cierto? Que las respuestas de los chicos siempre, niños, niñas o personas adultas, lo que sea, van a ser siempre diferentes y siempre creativas. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio ahora, ¿ya? En una hojita del mismo tamaño, por supuesto. ¿Ah? Claro. ¿Perdón? ¿Me quedan 15 minutos? Sí, alcanzamos a hacerlo, ya. Ahora que ya saben hacer eso, vamos a trabajar un poquito más rápido, ¿cierto? Ya, entonces, a ver, ¿dónde estoy acá? Ya. Ya, ahora vamos a hacer el camino inverso. Partimos del centro y nos fuimos hacia los márgenes. Ahora vamos a partir de los márgenes y vamos a tratar de ir acercándonos al centro, ¿ya? ¿Con un solo color o ahí aplicado? Siempre con el mismo, o sea, con un solo color, pero de otro color si quieren cambiarlo. Si hicieron un azul puede ser un verde, un morado, algo que haga contraste con el fondo, ¿ya? Listo, partimos, dice, disponga su hoja, ¿no es cierto?, vertical u horizontal. Ubíquese en una de las esquinas, cualquiera, hay 4 esquinas, ¿no es cierto?, como en La Serena. Dibuje en la esquina un conjunto de puntos grandes, cercanos unos a otros, en el ángulo de esa hoja, y continúe hasta completar la esquina con puntos. En la esquina, ¿no es cierto?, que elegimos, empecemos el punto, claro, dije puntos grandes en esa esquina, hasta más o menos llenar ese ángulo, este ángulo, ¿no es cierto?, recto aquí, con puntos. ¿Sí? Ya. Empezamos. Le pueden ustedes dar la organización que quieren. Si quieren lo hacen un poco desparramado, más juntos, ¿ah? Con alguna disposición lineal, no sé, eso ya corre por cuenta propia. ¿Dijo un ángulo o En uno de los ángulos, ya, pero lo vamos a hacer un poquito rápido porque vamos a partir con los 4 ángulos, ¿ya? ¿Sí? No, puede ser más. Claro, claro. Ya, claro. Uno primero. Sí. Después que terminen ese ángulo, vamos a hacer otro ángulo, el que está inmediatamente al lado o el que está al sentido contrario. ¿Ah? Pero tratemos de irnos acercando hacia el centro de la hoja. ¿Ah? Con puntos grandes. Los tres ángulos restantes también son con puntos grandes. ¿Ya? Claro, eso, aquí hay que irse diseminando un poco hasta dejar esto. El centro lo vamos a dejar libre, ¿ah? Pero nos vamos acercando hacia el centro. Ya. Esa que acaba de hacer usted muy bien. De que la primera fue en una esquina empezar a aglomerar puntos grandes y se van dispersando hacia el centro. Lo mismo acá, acá y acá. Claro, en los 3 ángulos restantes, ¿ya? Ya. Ahora, a medida que vamos avanzando en los otros ángulos, volvemos en cualquiera de ellos, empezamos ahora pero con puntos medianos. Con puntos medianos, ¿ya? Seguimos con puntos medianos ahora. Y ahora
Eso. Claro, puede seguir con puntos medianos. Con puntos medianos. Tratemos de alguna manera de ir aproximándonos hacia el centro del espacio disponible, hacia el centro de la hoja, ¿ya? No dejemos todo siempre en la pura esquina nomás. ¿Perdón? No, en las dos. Después lo vamos a repetir aquí, ahí y allí. ¿Ah? Lo mismo. Ya. Si lo hacemos continuar hacia el centro, ¿cierto? Sí. Ya, eso. Y después vamos a ir aproximándonos a que estos conjuntos se aproximen unos con otros, pero con puntos pequeños. Finalmente, con puntos pequeños, ¿ya? Eso, muy bien. Eso mismo aquí, eso mismo ahí. Ya, perfecto. Rápidamente para que alcancemos a hacer el último ejercicio. Yo no sé si esto tiene que cortarse así a las 5, sí o sí o... Básicamente porque a las 5:30 cierra. Bueno, no era así en mis tiempos que yo dirigía esta casa. Yo fui director de aquí también. ¿Sí? Sí, unos años. Cuando estaba en la Universidad de Atacama estaba a cargo de extensión comunicación. Sí, porque se creó, cuando yo era profesor, esto se creó cuando yo fui profesor de la universidad en el año 71. No. Estuvo una ex alumna mía también, la Xiomara Largo. ¿La Xiomara? Estuvo un colega mío, el Ignacio Sánchez también. A la Xiomara la conozco. Claro. En ese tiempo esto casi funcionaba 24 horas al día. Sí, Al con... así debía ser también. Ya, eso, qué bien, muy bien, excelente. ¿Se trabajó estos iguales también? ¿Ah? ¿Se trabajó? Claro, sí, pero vamos a parar aquí para hacer el último, ¿ya? Detengámonos, a ver si alcanzamos a hacer el último, aunque sea así rapidito, ya. Ahora, para ganar tiempo, yo voy a mostrar desde el lugar, miren los resultados, miren cómo son de distintos. Este es el de ella. En cambio ella, miren lo que hizo acá. Trabajó también con rojo, pero miren, distinto, diferente. ¿Ya? Aquí. Miren este otro. ¿Ven? ¿Ah? Ya, entonces, aquí está. Ah, no, nada está feo aquí. Nada está feo. Bueno, esto hay que mostrarlo así porque en realidad el otro es aquí, la mitad. ¿Sí? ¿Ven? Ahí. Aquí está el de Patricia. Está, bueno, esto se quiere, después lo completan acá, ustedes por cuenta propia, ¿cierto? Acá el de ella. Claro, después lo pueden completar, ¿sí? Están todos haciendo la misma instrucción, pero miren qué distintos que son. ¿Se fijan? Muy bien, excelente. Aquí el de Patricia. Digan, perdón, tengo que mostrarlo para allá, ¿no es cierto? A las cámaras. Muy bien. Y el de Cristina. No, ya. Ahora, ¿alcanzamos a hacer el último? Ya, ahora, a ver si trabajamos. Yo le voy a dejar hecho la instrucción inmediatamente. Miren, porque este es un poquito distinto. Dice, ya la hoja ya sabemos disponerla horizontal o vertical. Elijamos 3 colores. Ad libitum, como dijimos. Ya. Ahora vamos a partir con los 3 tipos de puntos inmediatamente. Ya, miren, dibujemos
puntos grandes, medianos y pequeños, trazando un recorrido de puntos de su grandes, pequeños y medianos, un recorrido de puntos que conecte el margen izquierdo con el derecho, o viceversa, o partan del derecho hacia el izquierdo, o del izquierdo hacia el derecho, ¿ya? No el de arriba con el de abajo, sino que el izquierdo con el derecho. ¿Tres colores? Sí, ya. Un recorrido de puntos grandes, pequeños y medianos, desde el margen izquierdo al derecho o del derecho al izquierdo, como mejor les acomode, ¿cierto? Y con los tres colores. ¿Sí? De los tres colores y de los tres tipos de puntos. Con los tres colores, claro, y puede ir cambiando de color y puede ir cambiando de tamaño. Puede usar dos colores para este primer conjunto de puntos, o puede usar un solo color, bueno, y tres tamaños, o un solo tamaño, bueno, ya eso es totalmente libre, ¿sí? Plena libertad. Estamos dibujando, ¿no es cierto?, puntos grandes, pequeños y medianos a elección, para conectar el margen izquierdo con el derecho. Ahora, este recorrido puede tomar dirección recta, curva, quebrada o combinada, como sea. Este recorrido puede tomar dirección recta, curva, quebrada o combinada. Ya. Y le van cambiando colores, le van cambiando tamaños de puntos, como quieran, ¿sí? Entonces la hoja va a quedar dividida en dos espacios, ¿no es cierto o no? Uno hacia un lado y otro hacia el otro, a la izquierda y hacia la derecha, o uno hacia arriba y el otro hacia abajo, ¿sí? ¿La hoja va a quedar dividida o no? Sí, ¿no es cierto? Va a quedar dividida. Porque estamos conectando ambos márgenes. Ya, eso, la hoja quedó dividida en este espacio y en este espacio. ¿Perdón? Ah, ya. Sí, el recorrido que estamos haciendo combina puntos medianos, pequeños o grandes con los tres colores que hemos elegido y conecta el margen izquierdo con el derecho en un recorrido que toma una dirección rectilínea, ondulada, curva, quebrada o combinada de todas esas posiciones. ¿Ya? Esa es la instrucción. Ya veo que la terminaron, ¿sí? Ahora, mira, bajo el espacio producido por el recorrido, en la parte inferior, o si está en la hoja vertical, en el izquierdo o en el derecho, en ese espacio, dispongamos puntos grandes a diferentes distancias y alturas. ¿Sí? En el espacio que está en el espacio inferior, dispongamos puntos grandes a diferentes distancias y alturas. Unos más cerca del margen, otros más lejos, unos más próximos, otros más alejados. ¿Ya? ¿Puede ser otro color? Sí, vayan cambiando. Si yo les dije que usáramos tres colores. En ese espacio inferior. O si puso la hoja vertical en uno de los espacios que usted elija, el izquierdo o el derecho. ¿Sí? Ya. Perdón, ¿está diciendo? ¿Poner los puntos en qué orden? El orden de los puntos es solamente puntos grandes. Ahora puntos grandes. Solamente puntos grandes. Ya. ¿Cuántos puntos grandes van a poner? No sé, los que ustedes quieran. Muchos, pocos, no sé. ¿Pero puede ser un poquito más grande de los otros grandes? No, de los grandes no. Sí, puede. Usted se refiere a. Sí, puede ser un. Sí, hagamos un punto grande, si quiere un poco más grande, hágalo más grande, sí, no hay restricción. Eso, muy bien. Muy bien, estoy mirando lo que están haciendo, muy bien. Ya, con eso, ya. Yo pensé que era toda la masa. No, si quiere, se hizo eso nomás, ya. Ahora, escuchen otra instrucción. Mire, haga que estos puntos grandes, los que acaba de hacer, ¿no es cierto?, proyecten recorridos de puntos pequeños y medianos
que pasen la línea límite del espacio inferior y que lleguen en dirección vertical, ¿ah?, rectas u onduladas hacia el espacio superior. ¿Ah? De nuevo, haga que los puntos grandes comiencen a hacer recorridos, ¿no es cierto?, que traspasen el límite que tenían recién, de estar solamente abajo, y empiecen a avanzar, ¿no es cierto?, hacia el espacio que está en blanco. Los grandes, claro, los grandes. De nuevo, haga que los puntos grandes proyecten recorridos de puntos pequeños y medianos. No más grandes ya, sino que de los puntos grandes empiezan de un punto grande ¿no es cierto?, a crecer puntos pequeños y medianos que se van en dirección hacia el espacio que no está ocupado en la hoja, traspasando la barrera que hicieron recién. Imaginemos que esto es un terreno, estas son semillas y están empezando a aparecer de la superficie de la Tierra, ¿cierto? ¿En qué dirección pueden ir? Pueden ir totalmente vertical, rectilínea, pueden ser onduladas, hacia la izquierda, hacia la derecha, o en forma quebrada, como ustedes quieran. Hay mucha libertad para hacer eso. Y detienen su recorrido a diferentes alturas. Unos llegan más arriba, otros llegan más abajo, o otros llegan más a la izquierda o más a la derecha, dependiendo cómo pusieron la hoja. Eso, muy bien. Entendieron muy bien. Excelente. Eso. Incluso puede ser que algunos pasen por encima. Ah, ya se puede. Sí, se puede. No. Eso, están todos distintos. Qué bonito. Ya, eso. Ya. Ahora, faltan 2 instrucciones nomás más cortitas. Dice, conecte los recorridos resultantes, porque fueron unos recorridos, ¿cierto? Hacia arriba o hacia el lado, ya. Conecte los recorridos resultantes unos con otros, se van a comunicar, con hileras de puntos en trazados rectos, curvos o diagonales, ascendentes o descendentes, a diferentes distancias. ¿Entienden? ¿Qué tipo de punto? Aquí dice, conecte los recorridos resultantes uno con otro en hilera de puntos pequeños. Puntos pequeños. Ahora vamos a hacer los puntos pequeños, ¿ya? De nuevo, conecte los recorridos resultantes unos con otros con hileras de puntos pequeños en trazados rectos, curvos o diagonales, ascendentes o descendentes a diferentes distancias. Eso, ya, conecten unos con otros. Eso, muy bien. Y de qué largo el camino que encontró ese. Ya. Eso es. Ya, esos recorridos ya pueden ser rectilíneos, curvilíneos. ¿Ah? Eso. ¿Listo? Y la última instrucción. Complete como quiera con puntos medianos o pequeños si siente que su composición requiere todavía de algún rincón que le gustó completar o algo que le quiere agregar, ¿ya? Pero siempre con puntos medianos y pequeños. Los grandes ya los dejamos de lado. ¿Sí? Y hasta ahí sería la instrucción. Y vamos a ver en un minuto más los resultados. Ahí terminamos. Ya. Listo, ya. A ver, ¿alguien tiene terminado? Aquí, Cristín tiene terminado el suyo. Muy bien. Muéstralo mismo, tú misma, Cristín. Para allá. Ya. Patricia, a ver. Aquí está el de Patricia. Por acá, el de su tocaya. La otra Patricia.
Ahí, el de ella. Amparo, el de Amparo, miren el de Amparo. Dejó más espacio, fue más libre, ¿ven? Distintas formas de enfocar el tema. ¿Qué le pasó? ¿No lo hizo? No. ¿Se quedó atrasada? ¿Qué pasó? Ah, pero algo intentó hacer, pues a ver. No lo quedó atrás, ya. Este es el de abajo y este el de arriba, miren. Ahí. Parte inferior, parte superior. Ya, ese. Oh, mira qué interesante. Qué interesante este también, ya, miren. ¿Ah? ¿Ven? Es increíble que lo diferentes que son uno de otro, ¿ah? Miren. A ver, este era, claro, aquí, ¿no es cierto? Y esto. No, a ver, ¿así? No, así está bien, sí, ya. Pensé que lo había tomado al revés. Ahí está el otro. ¿Ven? A ver, ustedes pueden ya con esto inventar cualquier cosa con puntos. Y aquí yo me estaba fijando, fíjense, en un diseño de esta portada. Miren, ahí cuántos puntos hicieron de una manera más geométrica y qué bonito. ¿Ven? Claro, puntos como perforados, ¿cierto? Miren, qué bonito. Ya, miren, este trabajo, ¿cómo lo podemos transformar en un collage? ¿Saben cómo? Con una perforadora y con los cuadritos de papel lustre le perforamos a los chicos y a las niñas y se que entretengan ahí y hacemos con una barrita de pegamento y empiezan a trabajar con los puntitos ya hechos de colores con los papeles. ¿Cierto? Después hay... Sí. ¿Me puedo despedir? Bueno, entonces es un trabajo en el cual hemos trabajado con, valga la redundancia, hemos elaborado un trabajo visual utilizando un elemento visual que es el punto. Significa que a pesar de que pudiera ser una cosa mínima en su expresión, pero da paso a muchos tipos de composiciones que pueden surgir de nuestra imaginación. Eso, muy bien. Igual, entonces, la próxima semana, que es el día martes, los mismos materiales, vamos a seguir con el siguiente elemento. La línea. Después podemos, quizás no nos va a dar tiempo para hacer combinaciones punto por línea, pero la línea es el siguiente elemento que vamos a usar. Después podemos seguir con el siguiente, con tónica. Y así vamos para adelante. Bueno.